Paz, hermanos, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor por poder estar nuevamente transmitiendo la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor también por los hermanos de la predicadora que nos están ayudando a transmitir esta palabra a través de su página. Gracias. Y bueno, recién estuvo nuestro amado pastor con su esposa. Señor les bendiga. Los saludamos también a ellos. Y bueno, hermanos, hoy nos encontramos en el kilómetro 43. Estoy en la casa de mi mamá por causa de un corte de luz. Así que vinimos a hacer el programa desde acá, desde el kilómetro 43. Así que bueno, hermanos, agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da. Estamos con mi mamá, con mi esposa, con mi hijo Timoteo. Gracias, Jesús. Y bueno, Amén. nos ponemos muy contentos de que el Señor, a pesar de esta situación que vino de este corte de luz, no nos dejó sin poder hacer este programa. Así que bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la hora de programa del día de hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque la palabra, Señor, nos ayuda, nos alimenta, nos sostiene y nos fortalece cada día. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que van a estar conectados, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que nos van a escuchar luego a través de YouTube y a los hermanos que escuchan la radio de la predicadora, que también nos ayudan a transmitir esta palabra de gracia. Gracias, Jesús. Gracias te damos por tu amor y la misericordia que manifiestas guardándonos, Señor, de este virus, Señor, que ha venido, Señor, que aparentemente quiere reinar, Señor, sobre el mundo. Pero sabemos que así como tú le prefijaste, Señor, los límites al mar, también le vas a prefijar, Señor, los límites a este virus, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Porque esta palabra es maravillosa. Nosotros transmitimos mucho esta palabra del libro de Romanos porque los hermanos tienen que entender que ellos tienen una identidad delante de Dios. Su identidad ya no es de pecadores. Su identidad ahora es de hijos de Dios, de justos. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que entender, y los hermanos tienen que entender estas cosas. ¿Por qué? Porque ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley le enseñaba al hombre que era un pecador. ¿Cómo que la ley le enseñaba? Sí, la ley era santa, justa y buena, sí, pero la ley, el propósito que tenía era mostrarle su condición pecaminosa al hombre, pero no salvarlo. No lo podía salvar la ley, porque la ley en la ley estaba expresada la justicia de Dios, pero ningún hombre podía cumplir la ley. Y vamos a leer ahí en el libro de Romanos capítulo 6, en el versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces ahora nosotros tenemos que mirar. Nosotros dice que fuimos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Eso dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer ahí. Alabado sea el Señor. Paz, hermanos. Gracias al Señor, nos da un día nuevo. Como siempre decimos, no pudimos abrir nuestros ojos, pudimos respirar por nuestra cuenta. Todo gracias al Señor, todo proviene de Él. Hemos pasado una buena noche, gracias al Señor también por eso, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo en este día. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Alcanzamos ya la justicia. Para la justicia nosotros no la alcanzamos por nuestros propios medios, sino que nosotros alcanzamos la justicia por los méritos de Cristo. Esa justicia nos llevó a nosotros ahora a obedecerle al Señor. Ahora, ¿cómo lo obedecemos? El pastor hablaba ayer acerca de la obediencia. La obediencia en la gracia tiene dos puntos. Y por un lado la obediencia es creer lo que Dios dice de nosotros, y por el otro lado es declarar lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuándo lo tenemos que declarar? ¿Ahora que estamos escuchando la palabra? Sí, ahora usted lo puede declarar, pero la declaración que tiene recompensa delante del Señor es en el momento de la prueba. Amén. Cuando las tentaciones vienen, cuando la carne se quiere oponer, porque vio que dice ahí en Gálatas, creo que es en el 5:17, que el espíritu y la carne se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais, dice. ¿Vio? Ellos se oponen.
La carne se opone al espíritu y nos quiere llevar a pecar. Pero nosotros tenemos que vivir una vida en el espíritu porque nosotros nacimos de nuevo, nacimos de Dios y ahora somos parte del hombre espiritual. ¿Vio? Somos parte del hombre espiritual. Por eso dice la palabra del Señor acá. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? ¿Vio? La palabra esclavo también se puede traducir siervos. Bueno, en el caso de la ley o en el caso del pecado, nosotros éramos siervos por naturaleza, porque la naturaleza de Adán nosotros heredamos y éramos siervos del pecado. Pero ahora nosotros recibimos la naturaleza de Dios. Pero vamos a leer ese versículo que dijimos ahí en Gálatas. 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Vio? ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos agradar a Dios. ¿Vio? Pero la carne se opone. La carne se opone para que nosotros no agrademos a Dios. No vivamos una vida en el espíritu. Pero entonces, ¿cómo hacemos entonces para salir de ese problema? ¿Vio? Y entonces tenemos que ir ahí al capítulo 8, versículo 1. Gracias, Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? Ahora ninguna condenación hay. No hay condenación para nosotros, los que vivimos en el Espíritu. ¿Vio? Los que estamos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Aquellos que andan conforme a la carne, no hay una condenación, pero la condenación ya no es el infierno. La condenación para ellos es, la primera condenación que hay es que la comunión con Dios se corta. Porque si usted vive conforme a la carne, ¿cómo nosotros podemos, o si yo vivo conforme a la carne, cómo nosotros podemos esperar el favor de Dios para con nosotros? No el favor de Dios en el sentido de la salvación, porque la salvación nosotros ya la obtuvimos por medio de los méritos de Cristo. Pero ¿cómo podemos esperar el auxilio de Dios si nosotros vivimos conforme a la carne? ¿Vio? Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero sigue ahí la Escritura. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? Dios ya resolvió ese problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer y tenemos que declararlo. ¿Vio? Y tenemos que ir a la manifestación de la vida del nuevo hombre que hemos recibido. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida, la ley habla de un poder. El poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ya nos libró. No es que nos va a librar, ya nos libró. ¿Vio? Dice, porque lo que era imposible. Y ahí está la respuesta para muchos hermanos que siempre me preguntan, ¿por qué vos te identificás con Jesús? Él era Jesús. Él pudo vencerle el pecado, pero Él era Jesús. Nosotros no somos Jesús. Pero de acá dice la palabra que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea que tenía un cuerpo semejante al nuestro. Tenía tentaciones semejantes a las nuestras. Tenía debilidades semejantes a las nuestras. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Dice que fue vencido? No dice que fue vencido. Dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne condenó al pecado? En su propia carne. ¿Cómo lo condenó? Lo llevó a la cruz y lo mató. Y entonces, ¿qué logró el Señor con eso? Logró lo que dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Vio? Ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros, no se cumple por nosotros. Se cumple en nosotros. ¿Vio? Se cumple en nosotros, dice. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuándo se cumple en nosotros? Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces las obras del Espíritu, o los frutos del Espíritu, mejor dicho, porque el Espíritu no tiene obras, tiene frutos, se van manifestando en nosotros. ¿Vio?
¿Cuáles son los frutos del Espíritu? O las características del fruto del Espíritu. Lo que dice ahí en Gálatas 5:22. El fruto es Cristo, pero las características del fruto del Espíritu son aquellas que se van manifestando en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Vio? Entonces esa parte Dios ya la resolvió por medio de Jesucristo. Dios ya la resolvió. Entonces dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para vida? Ahora, ¿cómo nosotros, habiendo nacido de nuevo, habiendo el Señor quitado por la fe el cuerpo de pecado y clavándolo en la cruz, sepultándolo y nunca más resucitándolo, cómo nosotros podemos ser siervos del pecado? Ya no podemos ser siervos del pecado. Por eso nosotros decimos que no pecamos. ¿Cuándo decimos que no pecamos? Cuando andamos en el Espíritu. El Hijo de Dios está llamado a vivir una vida en el Espíritu todos los días de su vida y en todo momento. No solamente cuando está en el culto, no solamente cuando predica la palabra, no solamente cuando ora. Amén. Todo el tiempo tiene que vivir en el Espíritu. ¿Y qué es eso de vivir en el Espíritu? Vivir en comunión con el Espíritu Santo. Vivir en comunión con la vida que hemos recibido. Entonces, cuando nosotros vivimos esa comunión con esa vida que hemos recibido con el Espíritu Santo, esos dos componentes que Dios puso en nosotros nunca nos van a llevar a pecar. Nunca nos van a llevar a pecar. Entonces ahí nosotros podemos decir, porque ¿quién es pecador? Aquel que practica el pecado. Y nosotros no practicamos el pecado. No somos practicantes del pecado, nosotros practicamos la justicia. ¿Vio? Entonces dice, ¿no sabéis que si os sometéis? Ahora, que ¿usted a quién se sometió? Usted se somete al pecado y bueno, si usted se somete al pecado va a ser esclavo del pecado. ¿Cómo se somete usted al pecado? Dándole lugar a las concupiscencias en su vida. ¿Vio? Pero si usted se somete a Dios, no va a ser esclavo del pecado, va a ser siervo o esclavo de la justicia de Dios. Ahí en Santiago capítulo 5, creo que es versículo 8. ¿Vio? Ahí nos enseña el Señor cómo nosotros podemos resistir al diablo que usa nuestra carne, agitando nuestras concupiscencias para llevarnos a hacer lo que no queremos hacer. ¿Y cómo le resistimos al diablo? Ahí, Santiago 5, 8. Creo que... 4:7. 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Vio? Tenemos que someternos. Antes nos sometíamos de una forma natural, nos sometíamos al pecado. Presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, dice la palabra. Ahora hemos nacido de nuevo. Tenemos un vaso de barro. Tenemos miembros que fueron limpiados. Y eso me hace acordar a que cuando el Señor hizo traer... vamos a buscar ese versículo. Cuando el Señor hizo traer los utensilios, después de que Babilonia se los había llevado y los había usado para inmundicia, cuando los hizo traer, dice que los volvió a santificar y los puso en el templo. ¿Vio? Los santificó y los puso en el templo. Bueno, nosotros venimos del mundo. El Señor nos redimió, nos justificó y nos santificó en cuanto a nuestra posición en Cristo. Nos santificó y entonces ahora nos pone dentro del cuerpo de Cristo para que nosotros podamos ministrar a los santos. ¿Vio? Entonces ahora usted tiene que entender que ahora su cuerpo fue santificado y va siendo santificado en la parte práctica. En cuanto a la posición ya fue santificado, pero en la parte práctica va siendo santificado todos los días. Por eso el apóstol Pablo, su declaración era: todos los días muero. ¿Vio? Todos los días muero. Esa es la manera de ser santificado. La palabra nos hace ver algo que está en nosotros y entonces nosotros se lo entregamos al Señor diciendo: no, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Vio? Y entonces ahí se va obrando la santificación en nosotros en cuanto a nuestro andar. Entonces dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de a quien obedecéis? Entonces, usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios.
comprado y lavado por la sangre de Cristo. Y entonces, si nosotros fuimos comprados por Cristo, a Cristo nos debemos. A Él nos tenemos que someter, para que Él nos pueda usar. ¿Cómo nos usa el Señor? Haciendo manifestar su vida de justicia a través de nuestros cuerpos. Entonces, si nosotros nos sometemos a Dios, ¿cómo Dios nos va a llevar a pecar a nosotros? Nunca nos va a llevar a pecar, porque Cristo no es ministro de pecado. Cristo no es ministro de pecado. Cristo lo que hace en nosotros, produjo en nosotros la justicia de Dios para que nosotros la podamos manifestar. Por eso, hermanos amados, es necesario que usted entienda que usted tiene que identificarse con su nueva posición en Cristo. Usted no puede seguir diciendo que es un pecador. Usted no puede decir que usted necesita salvación. Usted no se puede mirar delante de la cruz. Usted se tiene que mirar atrás de la cruz. Porque el que estaba delante de la cruz es el viejo hombre. Pero el viejo hombre, cuando quiso pasar la cruz, como dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 11, cuando quiso pasar la cruz, halló tropiezo y quedó ahí. Quedó crucificado, fue muerto, fue sepultado. Y lo que pasó del otro lado de la cruz es una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Vio? Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, creada, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. Eso dice en Tito. Pero en el libro de Filipenses que dice que el nuevo hombre fue creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Vio? Entonces ahora nosotros podemos entender que lo que pasó del otro lado de la cruz es una nueva creación. Y ese está creado en la justicia y santidad de la verdad. Está llamado para manifestar esa justicia y esa santidad que Dios puso en él. ¿Vio? La religiosidad le quiere enseñar al hombre que tiene que alcanzar la santidad. ¿Vio? Y Dios nos enseña a nosotros que la santidad nosotros la alcanzamos por medio de Jesucristo en cuanto a nuestra posición. Ahora, en cuanto a manifestación, sí, nosotros tenemos que dejar que esa vida que está en nosotros se haga una realidad, entonces la santidad se va a ir haciendo una realidad en nosotros. La separación del mundo, de la carne y de las pasiones y deseos de nuestra carne. ¿Vio? Pero es por eso nosotros tenemos que vivir una vida en comunión todos los días de nuestra vida. Entonces dice acá la palabra del Señor, ¿no sabéis que si os sometéis? ¿A quién se está sometiendo usted? ¿Quién está reinando en su vida? ¿La carne o el espíritu? Si la carne le está reinando en su vida, entonces usted siempre se va a encontrar en esta posición. Mire, Romanos capítulo 7, 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vio? Si la carne es la que lo está llevando a usted en este peregrinar en este mundo, entonces usted siempre va a declarar esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si es el Espíritu el que está guiando su vida y usted está a disposición del Espíritu, entonces la palabra que se va a cumplir en usted es: más gracias doy a Jesucristo Señor nuestro. ¿Vio? Porque ahora el Espíritu lo guía a usted. El Espíritu es el que lo está llevando a usted. ¿Vio? Porque entonces se va a cumplir en usted. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para que los que no andan en la carne, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe usted que esta palabra del libro de Romanos capítulo 8 tiene una corrección del original a la versión actual? En el original, si usted lo busca, la palabra termina en Cristo Jesús. En el original dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí termina el versículo en el original. Porque obviamente en aquel tiempo se daba a entender que aquella persona que estaba en Cristo Jesús nunca iba a andar conforme a la carne. Pero después se introdujeron, ¿vio? Aquellos religiosos que decían que eran el hombre espiritual, pero vivían dándole lugar a los deseos de la carne. Entonces fue necesaria la aclaración. ¿Vio? Fue necesaria la aclaración. No sé si encontraste el versículo más. No importa, después lo vamos a buscar. Sí. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar bien, hermano. ¿Dónde nosotros estamos teniendo comunión? Estamos teniendo comunión con el Espíritu. El Espíritu nos va a llevar a nosotros a no satisfacer los deseos de la carne, a ser siervo de la justicia.
estamos dándole lugar a la carne, entonces la carne nos va a llevar a ser siervo del pecado. Pero ahora, ¿cómo un hijo de Dios puede ser siervo del pecado? Y sí, si él corta su comunión con Dios y le da lugar a la carne, va a ser siervo del pecado. Porque nosotros vemos ahí en el libro de Santiago que dice, y la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Pero si usted desea con todo su corazón hacer la voluntad de Dios, entonces nos va a llevar el Señor a nosotros a vivir siempre en una vida en comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a nunca pecar. ¿Vio? Entonces, damos gracias al Señor por estas cosas, hermano. Damos gracias al Señor. El Señor bendiga la vida de mi hijo, que se asustó. El Señor lo ayude. A veces usted lo va a escuchar que él llora o grita porque se asusta debido a sus ataques, pero que el Señor lo bendiga, hermano. Ore por la vida de mi hijo, ore por mi vida, por la vida de mi esposa, de mi mamá. Porque sabemos que Satanás se opone para que nosotros no extendamos este mensaje de gracia. Y bueno, así entonces dice la palabra del Señor. Pero gracia doy, dice, que aunque erais esclavos del pecado, en otro tiempo éramos esclavos del pecado, hermano. Éramos antes nosotros presentábamos nuestros cuerpos para servir en la inmundicia y en la iniquidad. Ahora ya no, ya hemos entendido, ¿vio? Hemos creído y hemos entendido que Cristo nos limpió de toda inmundicia, ¿vio? Gracias doy a Dios, dice. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿vio? De corazón nosotros hemos obedecido. No de palabras solamente, sino de corazón. Porque dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 4. No, perdón. Versículo 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio? Dice, con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué dice acá la palabra? Porque gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón. ¿Vio? Y cuando habla de que hemos obedecido de corazón, le hemos dado lugar al amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Y nos hemos quebrantado, ¿vio? Nos hemos compungido de corazón, como pasó con Pedro cuando le predicó en aquel día, cuando él se levantó y presentó defensa del Evangelio, dice, y ellos se compungieron de corazón, ¿vio? Hubo un quebrantamiento por la palabra que Dios hablaba a través del apóstol Pedro, y se convirtieron en aquel día 3.000 o 5.000 almas, ¿vio? Y así pasó con nosotros, cuando nosotros escuchamos la palabra de gracia, ¿vio? Palabra que dice, la misma palabra dice, tiene poder, dice, para santificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Cuando escuchamos esta palabra, entonces nos compungimos de corazón y entregamos nuestra vida al Señor, ¿vio? Como pasó con aquel centurión que sacudiéndose la cárcel y abriéndose las puertas. ¿No fue así con nosotros? Amén. La palabra de gracia vino a nosotros y nuestro corazón se sacudió y se abrieron las puertas de nuestro corazón, ¿vio? Dejamos de estar presos del pecado y el Señor nos habló de tal manera que nosotros dijimos, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo la palabra, ¿vio? Pero esa palabra produjo una explosión en nuestros corazones, ¿vio? Produjo un quebrantamiento en nuestros corazones. Pero gracias de hoy a Dios, dice que aunque erais esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Amén, gloria a Dios. Ya ahora somos siervos de la justicia, ahora somos esclavos de Cristo, esclavos por amor. Gracias, Jesús. El pecado nos tenía a nosotros, vio, como dice que para guiar a los toros, dice que se les pone una argolla en su nariz y se los lleva donde ellos quieren, ¿vio? Y así también el pecado nos engañaba a nosotros, nos engrillaba y nos llevaba donde quería.
¿Vio? Éramos esclavos del pecado, estábamos a merced del pecado donde Él nos quería llevar, ahí íbamos nosotros. ¿Vio? Pero ahora somos de otro. Amén, gloria a Ahora Dios. somos de Cristo. Gracias, ¿Vio? Jesús. Y dice que en el Antiguo Testamento, cuando una persona era tomada por esclavo, era esclava durante un tiempo, hasta que se cumplía el tiempo y dejaba de ser esclavo. ¿Vio? Y entonces esa persona después se ofrecía voluntariamente, si quería, a seguir siendo esclavo de aquel que lo había tomado por esclavo. Y la señal que la persona recibía de que era esclavo para siempre era que su oreja era puesta en el poste y era atravesada con una lesna, dice. Entonces ese agujero que era hecho en su oído era señal de que él era esclavo para siempre, pero ya por su propia voluntad. Y cuando nosotros oímos la palabra de gracia, la palabra de justicia, que el Señor nos habló a nosotros inclinamos el oído y le hicimos saber al Señor que nosotros queríamos entregar nuestra vida a Él. Y Él por medio de la palabra, Él circuncidó nuestro oído. Ese es el agujero que hizo la lesna, que es la palabra de Dios. Amén, y nos hizo saber a nosotros que ahora nosotros somos esclavos por amor. Amén. Ya no somos Gracias, esclavos del Jesús. Señor porque Él nos obligó a ser sus esclavos, sino que porque nosotros voluntariamente hemos entregado nuestra vida a Él. Amén, Señor. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso, hermano. ¿Vio? Entonces dice, pero gracias doy a Dios, dice. Gracias, el apóstol Pablo daba gracias. Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Quién nos entregó? El apóstol Pablo por medio de la gracia que le fue dada por Cristo. Él nos entregó a la palabra de gracia. ¿Vio? Hay un versículo que creo que es Hechos 20:32. Bueno, que ya lo hemos citado. Dice, os encomiendo a la palabra de gracia, dice. ¿Quién nos encomendó? El apóstol Pablo, por medio de la palabra que le fue dada por medio de Jesucristo. Entonces dice, pero gracias doy a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. El apóstol Pablo nos entregó a la palabra de su gracia y libertado del pecado. ¿Ve? Esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros no vamos a ser libertados del pecado. Nosotros ya fuimos libertados del Amén, pecado. gloria a Dios. Ya fuimos libertados del poder del pecado. ¿Y cómo puede ser que un hermano caiga en falta? Y porque el hermano dejó de vivir una vida en el espíritu para satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando el hermano entiende que la vida del espíritu les puede llevar a él a nunca obedecer los apetitos de la carne, entonces él nunca más puede volver a pecar. Nunca más. Jesús. Porque la vida de santidad, hermano, no se alcanza como se nos enseñaba en la religiosidad cuando nosotros moríamos y dejábamos este mundo. La vida de santidad sí se alcanza después de la muerte, pero no después de la muerte física, sino después de la muerte del viejo hombre. Ahí se alcanza la vida de santidad. Y ahí se tiene que aprender a vivir. ¿Vio? Por eso dice que el nuevo hombre está creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Vio? No sé si tenés algún versículo para compartir más. No, ahí está, encontré el versículo de él. Amén. El versículo, Esdras 5:14. Sí. Dice, también en el 13, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. ¿Vio? ¿Y qué hacían los utensilios allá? Y porque alguien los llevó. Y hoy los utensilios somos nosotros. Eso es una figura. ¿Vio? Porque los utensilios eran instrumentos. Hoy los instrumentos, la mano de Dios somos nosotros. Pero a veces nosotros, o en algún momento, fuimos atraídos y seducidos por nuestra carne y fuimos alejados de la comunión con Dios. Pero gracias al Señor que Él tiene misericordia.
¿vio? Y que cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos restablecer nuestra comunión con Dios, entonces el Señor nos limpia, nos restablece y nos vuelve a poner en su lugar, ¿vio? Nos vuelve a poner en su lugar. Por eso, hermano, hermana, si usted en algún momento de su vida falló, no se sienta desechado por Dios. Dios no lo desecha. Dios sabe lo que está esperando, como todo padre cuando su hijo se equivoca. Está esperando su arrepentimiento. Está esperando que usted se contriste delante de su presencia, de que usted reconozca. ¿No dijo el hijo de pródigo, alzando la mirada al cielo: Padre, volveré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Dice, no merezco ser llamado hijo suyo. Pero ahí está, ¿ve? Los hermanos toman esa parte cuando el hijo pródigo dice: he pecado. Y dicen: ¿ve que el Hijo de Dios puede pecar? Sí, puede pecar cuando es atraído y seducido de su propia concupiscencia, pero un hijo de Dios que vive en la comunión con el Señor, vive en la presencia de Dios, nunca puede pecar. Porque el Espíritu Santo no le va a llevar a pecar. La vida de Dios nunca le va a llevar a pecar. ¿Vio? El Señor nos ayude a nosotros para nunca obedecer a las concupiscencias de la carne. ¿Vio? El Señor decía en los evangelios, dice: aquel que mira a una mujer, dice, y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella, dice. ¿Vio? Entonces, nosotros no tenemos que darle lugar ni siquiera a esa concupiscencia en nosotros. ¿Vio? Porque la concupiscencia da luz al pecado. ¿Vio? Da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que vivir una vida en el Espíritu para que nosotros nunca le demos lugar a la concupiscencia de la carne. Nunca le demos lugar a la concupiscencia de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice: pero gracias doy a Dios, que aunque erais, usted tiene que mirarse. Ahí en Santiago dice que ahora nosotros nos miramos en la perfecta ley. Acuérdese que la ley es un poder. No se va a mirar en la ley de Moisés, porque si usted se mira en la ley de Moisés, entonces usted va a seguir diciendo que es un pecador. Dice: ahora nosotros nos miramos en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? Y bueno, usted agarre la palabra de Dios y se mira ahí. ¿En qué palabra nosotros tenemos que mirarnos? En las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo, que son para la iglesia gentil, la cual somos nosotros. Entonces dice: ahora nosotros nos miramos en la perfecta ley, dice, en la ley de la libertad. Amén, gloria a Dios. En la ley de la libertad. ¿De qué libertad? Que fuimos libertados del poder del pecado y de la muerte para ser hechos siervos de la justicia. Gloria a Dios. Entonces dice: ahora nosotros nos miramos en la perfecta ley. Vamos a leer el versículo. Santiago 1:25. Aleluya. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Vio? 1:25. Sí. Santiago. Mas el que mira atentamente, dice. ¿Vio? Atentamente. Usted tiene que mirar atentamente. No sea oidor olvidadizo. Atentamente. Por eso dice, hay un versículo, creo que está en Isaías, dice: si inclinar es tu oído o en Proverbios, si inclinar es tu oído a la prudencia, dice. ¿Vio? Mas el que mira atentamente, usted tiene que mirar. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Mas el que mira atentamente a la perfecta ley. La ley de Moisés, dice, es santa, justa y buena. Pero ahora dice, pero el apóstol Pablo dice que ahora el Señor nos dio una ley superior, que es la ley del amor. La ley del amor es la palabra de gracia que Dios nos dio para que nosotros aprendamos a vivir en ella. ¿Por qué decimos que es la palabra de gracia? Porque la ley del amor no solamente habla de la posición, sino también de la manifestación. Y la gracia nos capacita en posición para vernos santos, justos y perfectos delante de Dios, pero también nos capacita para que esa santidad, esa justicia y esa perfección la podamos manifestar a través de este cuerpo. ¿Vio? Entonces dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esta ley es la de la libertad. Y sí, la ley de Moisés no era la ley de la libertad.
Porque cuando la ley decía no codiciarás, se despertaba en nosotros todo espíritu de codicia, dice la palabra. Entonces, la ley lo que nos producía a nosotros era más esclavitud, no más libertad. Entonces dice, la de la libertad. ¿Y dónde vemos eso de la libertad? Y ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, y después vamos a ir al versículo ese de Proverbios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Vio? ¿Y qué decía Pablo allá en Romanos capítulo 6, versículo 17? Ahora somos siervos de la justicia, no siervos del pecado. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, mirá, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad que nosotros tuvimos en Cristo Jesús, que tenemos hoy, que podemos gozar, y persevera en ella, tiene que perseverar en esa ley. ¿Vio? ¿Qué es esa ley? Es un poder que Dios nos dio a nosotros para poder ser vencedores sobre la carne, el pecado, el mundo y el diablo. Amén. Y en el versículo 13 de Gálatas 5 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Vio? Servíos por amor, dice. ¿Vio? Ahora nosotros entendemos. Gracias le damos al Señor porque ahora Amén. podemos entender Gloria a Dios. cómo Gracias, podemos Jesús. ser libertados del poder del pecado. ¿Vio? Entonces dice, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿y qué me quiere decir? ¿Que yo tengo que cumplir la ley? No, nosotros no tenemos que cumplir la ley. Dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros? Tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Andá en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Proverbio. Proverbios 2. Sí. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a Aleluya, tesoro, gloria a Dios. entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Vio? Dice, Amén, gloria a si Dios. cumplieres la ley. Gracias, Señor. Dice ahí, Si recibieres mis palabras y tus mandamientos guardares dentro de ti. si cumplieres mi mandamiento, dice. ¿Dice si cumplieres mi mandamiento? No, dice si los guardares. Cumplir es una cosa y guardar es otra, hermano. Nosotros no Gracias, tenemos que Jesús. cumplir los mandamientos. Nosotros tenemos que guardarlos. Entonces, ¿y dónde están los mandamientos? Dice que Dios los escribió en tablas de carne, dice. Amén. ¿Dónde están Gloria a esas Dios. tablas de carne? En el corazón. Amén. Gracias, ¿Y qué Jesús. dice el Señor con respecto al corazón? Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida, dice. Amén. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que guardar la ley. ¿Cómo la guardamos? La única manera de guardar la ley es vivir una vida en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Sí, Jesús. ¿Vio? Entonces por eso nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar y en la dispensación en la que nosotros estamos. ¿Cuál es la dispensación? La dispensación de la gracia. La gracia no nos lleva a nosotros a cumplir la ley. Gracias. La gracia nos lleva a nosotros a vivir una vida en el Espíritu para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros y no por nosotros. Amén. ¿Vio? Gloria a Dios. Pero gracias doy a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, dice. Gracias, Jesús. Y libertados del pecado, ya fue usted libertado del pecado. ¿Por qué vive conforme a la carne? ¿Por qué usted dice que es un pecador? Si usted ya fue libertado del pecado. Y sí, bueno, pero usted me dice, sí, pero Juan dice que aquel que practica el pecado es pecador. Sí, eso dice Juan. Y acuérdese que Juan lo que dice, lo dice a las personas que están en el mundo, porque él es un apóstol que el mensaje que recibió es para salvación. ¿Pablo recibió el mensaje para salvación? Sí, pero también recibió el mensaje de la justificación, de la redención, de la justificación y de la conformación. Entonces, Pablo, por medio de su mensaje, él salva a las personas. O sea, Cristo las salva, no las salva Pablo.
pero le hace saber a las personas que ellos son salvos, que ellos son redimidos y que son justificados y que van siendo conformados a la imagen de Cristo. Amén. El mensaje del apóstol Juan solamente le enseña a ellos que son salvos. ¿Vio? Le enseña que son salvos. Y después lo introduce dentro de la iglesia. Pero el apóstol Pablo les dice a ellos, bueno, ahora que están siendo introducidos dentro de la iglesia, usted tiene que saber ahora que tiene que ser conformado a la imagen de Cristo. Eso, los 12 apóstoles del Cordero, que dice allá en Apocalipsis, que son los nombres que están escritos en las puertas, que siempre aclaramos, no contamos a Judas entre los 12 apóstoles, sino que contamos a Matías, que fue el que ocupó su lugar. Eso los 12 apóstoles no lo saben. ¿Vio? Que ellos sean conformados a la imagen de Cristo, ellos no lo saben. Por eso Pedro dice, hay cosas, dice, que nuestro amado hermano, el apóstol Pablo, habla, dice, que son difíciles de entender y difíciles de explicar, dice. Él no lo entiende, no lo entiende. Sabe que el apóstol Pablo recibió revelación de parte de Dios, pero no queriendo entremeterse en esa revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, por eso escribe ahí en Gálatas que Pablo escribe de ellos dos, dice que ellos se dieron la diestra en forma de compañerismo, y Pedro se fue a la circuncisión y Pablo se fue a la incircuncisión, ¿vio? Para no estar poniendo tropiezo uno al otro, pero los dos trabajan para el Señor, ¿vio? Entonces dice, y libertados del pecado. Entonces, ¿usted por qué dice que es un esclavo del pecado? ¿Cuándo dice usted que es un esclavo del pecado? Cuando usted dice que es un pecador. Cuando usted dice que es un pecador, dice que es esclavo del pecado. Pero acá dice, y libertados del pecado, viniste a ser hecho siervo de la justicia. ¿Vio? Entonces dice, hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, o en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo, cuando éramos pecadores. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como presentasteis, dice, para iniquidad vuestros miembros, para servir en la inmundicia y en la iniquidad. Mire para qué presentábamos nuestros miembros. ¿Vio? Así ahora, para santificación presenté vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Vio? Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales hoy se avergonzáis? ¿Vio? No nos jactamos nosotros de lo que éramos cuando estábamos en el pecado. Nos avergonzamos, no queremos ni siquiera que nos mencionen qué éramos o qué hacíamos cuando estábamos allí. ¿Vio? Nos avergonzábamos. Pero ¿qué fin de ella? ¿Qué fin teníamos de ella? Lo único que teníamos era muerte. Mas ahora, dice, gracias le damos al Señor, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, habéis sido siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias le damos al Señor por estas Gracias, cosas, Jesús. hermanos. Porque esto hay hermanos que hoy no lo conocen. Están dentro de las iglesias. Ellos van detrás de su salvación, detrás de la justicia, detrás de la vida eterna. Cosas que Dios ya nos dio en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios ya nos dio en Cristo. Y hoy dice, vuestro fruto es la santificación. ¿Vio? Vuestro fruto es la santificación. Alabado sea su nombre. No sé si tienen algo para compartir. Amén. Le doy gracias al Señor que hoy puedo compartir con ustedes el programa. Bueno, hoy no trabajé, así que estamos acá en mi casa con los hermanos. Saludo a todos los hermanos de la radio, el hermano Diego. Y bueno, tan hermoso este tema que estamos tocando, ¿no? Gracias. Y conversaba con un hermano que tenía una duda. Él me decía que él tenía a veces pensamientos que no iban conforme a la palabra, ¿no? Porque no entendía lo que era el tema de las concupiscencias. Y bueno, yo le decía al hermano, todo el pecado ya el Señor pagó en la cruz por todo eso. Ahora son eso, las concupiscencias, los pensamientos, los deseos desmedidos, ¿no? Que nosotros tenemos, la humanidad. Pero todo eso lo tiene que llevar a la cruz. Y vivir en el Espíritu, como decía el hermano Nicolás, ¿no? Una vida en el Espíritu no nos permite tener pensamientos que
que son pecaminosos, ¿no? Los lleva a la comunión con el Padre, a tener una vida de oración, de lectura, ¿no? A gozarnos en el Señor. Gracias, Señor Jesús. Le doy gracias al Señor, ¿no? Porque sé que el hermano va a entender la palabra. Le ruego al Señor que le dé entendimiento para que él pueda discernir esto, porque se sentía muy, muy triste, muy, qué sé yo, culpable. Y él no tiene que estar culpable, porque el Señor ya llevó todo eso, lo llevó a la cruz. Amén. Esos son solo pensamientos de nuestra humanidad. Así que eso quería compartir con los hermanos. Sí, Le saludo a todos los hermanos con la paz del Señor, y que esta palabra que hoy el hermano Nicolás está transmitiendo sea de bendición, ¿no? Para aquellos que la escuchan por primera vez, y para los que quizás tengan una duda, el Señor pueda abrir los ojos de su entendimiento. Amén, amados. Amén. Señor bendiga a los hermanos. Amén, Señor Jesús. ¿Algo para compartir? Gracias, Jesús. Pensaba que no es fácil entender esta palabra, ¿no? Tenemos que recurrir al Señor. Tenemos que pedirle al Señor en oración que nos revele su palabra. Amén. Ahora la oímos, ¿no? Pero después, como siempre nos dice el pastor, ahora llegar a la casa y rumiar la palabra, y buscar Amén. y orar, buscar en oración, ¿no? Que el Señor nos revele su palabra, Amén, ¿no? sí, Señor. Porque una vez que la entendemos, hermanos, Ayúdanos, Señor. andamos de victoria en victoria. Aleluya. Ya no tenemos, vamos a ponerlo de esta manera, la excusa de fracasar. Andamos de victoria en victoria. Gracias, Jesús. Y cuando uno fracasa es porque uno mismo se deja llevar. Ahora teniendo este conocimiento, es maravilloso. El Señor quita el velo de nuestros ojos. Así nos pasó exactamente. Al oír la palabra de gracia, quitó el velo de nuestros ojos y pudimos ver con tanta claridad. Y ahora podemos vivir en esa abundancia que el Señor nos da. Lo que Él ya hizo por nosotros. Ya no vamos, como decía Nico, detrás de las cosas, detrás de la salvación, detrás de la justificación. Ya tenemos todo eso en Cristo, ¿no? Y es maravilloso poder vivir de esa manera, hermanos, ya no sintiéndonos culpables, siempre en falta con el Señor, que siempre me falta esto, que antes, como hablábamos con mi hermana cuando estábamos en la legalidad, pero nunca estamos conformes, siempre falta algo. Y ahora en el Señor lo tenemos todo, ¿no? Amén. Gracias. Amén. Es hermoso Señor. disfrutar de esto. Gracias. Jesús. Amén. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Es algo que no todos los hermanos saben. Gracias, Señor. ¿Sabe? Yo me he cruzado con muchos hermanos. Ellos van detrás de su salvación. Ellos van detrás de muchas cosas que Dios ya les dio. Por eso, amados hermanos, no dude de esta palabra. Dios dice que ya lo santificó y lo justificó a usted. Y entonces Amén, no dude. gloria a Dios. Esa es su posición en Cristo. Gracias. Independientemente de lo que se manifieste en su cuerpo, usted es santo, usted es justo y usted es perfecto. Gracias, Jesús. Pero no entiendo, Amén. hermano. No entiendo lo que usted me dice. No entiendo. Bueno, ¿sabe qué? Gloria a Dios, porque usted no me tiene que entender a mí. Amén, Señor Jesús. Usted no me tiene que entender. Usted no tiene que entender lo que yo le estoy hablando. Usted tiene que ir ahora, como decía mi esposa y el pastor siempre dice, usted tiene que ir a la presencia de Dios. Y si es necesario derramar lágrimas ahí, hasta que el Señor le haga entender, Él le haga entender. Gracias, Hay un Jesús. versículo que dice, te haré entender, dice, ¿vio? Y te enseñaré, ¿vio? ¿Y quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Eso dice el profeta? No dice el profeta eso. Eso dice el Señor. Gracias, Jesús. No es nuestro trabajo hacerle entender a usted. Nuestro trabajo, ¿sabe cuál es? Es como este vaso. Este vaso tiene la función de contener el agua y después que ser usado por la persona que va a saciar su sed. Pero el vaso, si yo lo dejo vacío al vaso, no sirve para nada. Puede estar en cualquier lugar y no sirve para nada. Cumple la función mientras tiene el contenido adentro y es usado para saciar la sed de aquel que quiere ser saciado. Bueno, así somos nosotros. Por eso el Señor le dijo a los discípulos,
le dijo, cuando hayáis cumplido la tarea, dice, decide vosotros mismos, siervos inútiles somos, dice, porque lo que el Señor nos mandó a hacer, esto hicimos. No hicimos más que esto. Más que lo que el Señor nos mandó a hacer. Sí, el versículo. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Vio? Amén. Te haré Gracias. entender, dice la palabra. Y eso es algo maravilloso, hermano. El Señor nos hizo entender. No nos hizo entender un hombre. No desmerecemos la vida de nuestros pastores, de los ministerios que Dios constituyó para que nosotros seamos enseñados. No los desmerecemos. Pero volvemos a decir, el Señor los usó a ellos para hacernos entender a nosotros. ¿Vio? El Señor los hizo, los capacitó a ellos para hacernos entender a nosotros. No es que nosotros, por nuestro intelecto, estos días y decía, Pedro no era inteligente. Los apóstoles no eran inteligentes, eran hombres sin letras y del vulgo, dice. Pero cuando el Señor los llenó con su Espíritu Santo, hablaban las maravillas de Dios. Gloria a Dios. ¿Vio? Hablaban las maravillas de Dios, no hablaban otra cosa. ¿Vio? Hablaban las maravillas de Dios, lo que el Señor les mandó a hablar. Gracias, Jesús. Entonces damos gracias al Señor por todas este programa. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Jesús. Señor. Y entonces, usted, hermano, no dude por lo que usted ve en su carne manifestándose. Usted crea que la palabra de Dios dice que usted es santo, justo y perfecto. Amén. Declárelo. Y declárelo todos los días de su vida. Amén. ¿Vio? Y entonces el Espíritu Santo, con su creer y su declaración, lo va a hacer una realidad. Amén. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor. ¿Vio? Vamos a seguir orando por nuestro hermano Juan Cabrera, el hermano de la hermana Ramona, la esposa del pastor, que el hermano, gracias al Señor, está mejorando, pero que el Señor complete su obra en él. Amén. Amén. Gracias. También saludo a los hermanos que nos estuvieron escuchando, a la hermana Mirta, la mamá de nuestra hermana Emilia en Valdés, al hermano Pedro Servín, la hermana Mari Vargas, el hermano Sergio Acosta, Marcelo, mi cuñado, que es un hermano en Cristo también, Gracias, Jesús. el hermano Ramón Sánchez y el hermano César. Gracias. Y bueno, y todos los hermanos que nos estuvieron escuchando, que tal vez no me aparecieron acá, pero el Señor sabe, conoce sus vidas. Gracias. Así que, hermano, gracias le damos al Señor por esta palabra. Jesús. La verdad que esta palabra, cuando nosotros la recibimos, fue de Amén. mucha Gloria a bendición Dios. para nosotros. Amén. Gracias, Y Jesús. pues la compartimos porque sabemos Gracias, que también Señor. va a ser de bendición para ustedes. Amén. Amén. Bueno, hermano, también saludo a los hermanos de la radio, el hermano Diego, y siempre agradecido porque a pesar de que no podemos estar en persona ahí en la radio La Predicadora, nos da la oportunidad de salir a través del Facebook. Nos da la oportunidad porque así pueden participar las hermanas también. Así que bueno, gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con este Amén. programa del día de hoy. Amén. Padre amado, estamos delante de tu Sí, presencia. Gracias. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor. Jesús. Gracias porque hemos sido justificados por estas gracias, Amén. Señor, Gloria a Dios. que nos alcanzó a nosotros sin buscarla, sin merecerla, Gracias, Señor. pero ella nos alcanzó, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.